Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vianey Mora. Yo soy socióloga y sobre todo luchadora social. Ya tengo bastante rato de estar en la trinchera de la lucha social desde diferentes ámbitos. Y sobre todo espero que sí, que ustedes estén muy bien, pero sobre todo con mucha esperanza y mucha ímpetu para dar la lucha en una coyuntura tan tremenda como la que estamos atravesando, no solo en Costa Rica, sino a nivel continental y a nivel mundial. Para mí es un honor el poder hablar con ustedes, aunque sea de manera remota y asincrónica, hablarles de un tema tan importante, de una fecha tan importante que en realidad es una jornada de lucha, la cual es ni más ni menos que el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Acá yo vengo a hablarles un poquito del origen de esta fecha tan importante para las mujeres, sobre todo para las mujeres más empobrecidas, aquellas a las que el patriarcado, el capitalismo y la colonialidad les pega el triple. ¿Y por qué me voy a referir a ellas? Bueno, porque resulta que el origen del 8 de marzo, ni más ni menos, proviene de las mujeres más explotadas, aquellas mujeres obreras que se incorporaron a las masas trabajadoras a finales del siglo XIX, con ya un proceso muy avanzado de industrialización, donde el capitalismo estaba en su pleno apogeo, internacionalizando lo que es la lógica industrial de su lógica en una etapa financiera quizá no como la que conocemos, pero que estaba acumulando capital a base de la expropiación, a base de la acumulación de nuestro trabajo, de nuestros cuerpos, y la acumulación también por despojo, es decir, la privatización de todas aquellas últimas tierras o lógicas colectivas de trabajo para imponer estas lógicas de privatización y que los medios de producción estuvieran entonces al servicio de los capitalistas o de los burgueses. A finales del siglo XVIII es cuando la historia puede mostrar, del siglo XIX es cuando la historia puede mostrar o visibiliza aún más la incorporación masiva entonces de las mujeres trabajadoras a los centros de trabajo, a las fábricas, a los telares, a las partes textiles entonces de la producción industrial, esto sobre todo en Europa y en realidad, bueno, esto en Occidente, en Estados Unidos y sobre todo en Europa. El proceso en América Latina fue un poco más diferenciado, ya sabemos, ¿verdad? Que nuestros países tuvieron un proceso de industrialización, es decir, de una industria pesada, con maquinaria, metalurgia y demás, más atrasado que el que tuvo Occidente, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en estos centros de trabajo industrializados, las mujeres no eran una novedad. Antes de eso, las mujeres ya llevaban a cabo diferentes trabajos, diferentes labores con sus familias, y eran labores pesadas que hoy pensaríamos que las mujeres no realizaban. También labores muy tradicionales como la elaboración de cervezas, y sí, fueron las mujeres las encargadas de la elaboración de la cerveza, de la distribución de la cerveza. De hecho, Silvia Federici nos dice que para encontrar los centros de cerveza se ponía una escoba y un sombrero en las casas donde se vendían cervezas y eran mujeres. De ahí un poco la lógica que hoy pensemos que las brujas son con un sombrero y con una escoba. Es un poco agarrando una actividad tradicional como esta, que realizaban exclusivamente las mujeres, y luego con el proceso de Inquisición, esto ya es en la Edad Media, que empiezan a perseguir de hecho a las mujeres por el empoderamiento productivo que ellas tenían, por además el empoderamiento sobre sus cuerpos y el empoderamiento sobre las lógicas reproductivas del mismo, porque muchas mujeres eran muy sabias y sabían o tenían conocimiento de las medicinas naturales que escapaban de las lógicas de la Iglesia Católica de entonces. Entonces, ellas eran dueñas de muchos oficios que hoy pensamos que son oficios de los hombres, pero eran oficios de las mujeres, como entonces
la producción de cerveza, y de ahí entonces que las brujas usan el sombrero y una escoba, pues esos eran los símbolos para identificar los lugares donde vendían cervezas. Volviendo un poco ya a la edad moderna, ya para el siglo XIX, a pesar de que las mujeres desde antes ya estaban incorporadas al ámbito productivo, es a finales del siglo XIX, con la gran explosión de la industria, ¿verdad? de la industria textil, con la explotación del algodón, sobre todo en Estados Unidos, que las mujeres empiezan a ser más visibles en la elaboración de los textiles y en otras industrias pesadas. Es ahí cuando las mujeres inician procesos de organización, esto ya a finales del siglo XIX, es decir, a finales de los 1800, para conseguir mejores condiciones laborales. ¿Por qué? Porque en razón de los cuerpos de las mujeres, para el patriarcado nuestro trabajo siempre va a ser subvalorizado, y para el capitalismo. Porque según los mandatos patriarcales y capitales, las mujeres tenemos que desarrollarnos solo en el seno de nuestro hogar. Tenemos que desarrollarnos solamente en el ámbito privado. Es decir, la visión sexual del trabajo nos dice que las mujeres, en razón de nuestras condiciones biológicas, reproductivas, debemos quedarnos solo con las labores de cuidado y reproducción de la vida, cuidado de las personas en el ámbito privado de la sociedad, es decir, la familia, el hogar. Mientras los hombres construyeron todo su poder público y político en el ámbito productivo, en el ámbito público de la sociedad. Productivo porque a los hombres también, por las lógicas patriarcales y capitalistas, son entonces los que van a ser los proveedores. Y proveedor entonces significa que puede proveer, y una sociedad capitalista implica entonces tener la posibilidad de producción de riqueza o de un trabajo también asalariado. Entonces, bajo esta lógica de que los hombres sí podían construirse en un trabajo asalariado productivo, y las mujeres en el seno del hogar, para el patriarcado y el capitalismo siempre se va a considerar trabajo lo que es asalariado. Y las mujeres, al estar entonces relegadas, que no había sido así, pero con la entrada de la industrialización y más bien el proceso hacia el capitalismo, las mujeres se relegaron totalmente ahora sí al seno privado de la vida pública, que es de la sociedad, que es entonces la familia. Cuando el boom del capitalismo en su gran acelerado proceso de industrialización necesita mano de obra en mayores cantidades que antes, las mujeres empiezan a incorporarse nuevamente de manera masiva a los centros de trabajo. Pero bajo la lógica del capitalista y de la lógica patriarcal, las mujeres siempre para ellos iban a representar una pérdida de costos, una inversión mayor. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen a cargo además, y históricamente lo han tenido, el cuidado de sus seres queridos, el cuidado de personas dependientes, ya sea personas con algún tipo de discapacidad permanente, con enfermedades permanentes o personas adultas mayores. Siempre ha recaído en las mujeres. Entonces, para los capitalistas ya de por sí era arriesgado contratar mujeres que se embarazaran, que en ese momento tuvieran que acudir rápido y no poder quedarse de pleno en los centros de trabajo, porque tenían que también tener a cargo labores de cuidado y reproducción. El trabajo es desvalorizado porque para el capitalista y el patriarcado no es trabajo de calidad al lado del que realizan los hombres. Entonces, cuando las mujeres se acercan a los centros de trabajo industriales, empiezan a tener condiciones laborales paupérrimas, aún más paupérrimas que la de los mismos hombres obreros. Jornadas laborales que en esa época la jornada laboral normal llegaba a 16, 18 horas. Los hombres para esa época, a finales de 1800 y inicios del 1900, es decir, del siglo XX, ya habían logrado algunas conquistas en mejoras de sus condiciones laborales. No las mejores, no podemos hablar de que ya eran las condiciones idóneas de trabajo pesado, pero si los hombres apenas estaban logrando esas pequeñas mejoras
gracias a la organización de sus gremios, gracias a la lucha obrera, las mujeres estaban en condiciones peores. ¿Por qué? Porque como nos dice Engels, Federico Engels siempre nos ha dicho que la mujer venía a ser, bueno, había una relación de explotación como el obrero al capitalista, la mujer al obrero. Es decir, las mujeres obreras están en una condición aún más de explotación y desigualdad en comparación con sus compañeros obreros. Entonces, las mujeres les costó aún más el poder organizarse y el poder acceder a mejores condiciones laborales. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Bueno, porque el 8 de marzo precisamente trata de eso. Ya para 1900, iniciando el siglo XX, se empezaron a dar muchas gestas de mujeres obreras organizadas en los centros de trabajo más importantes del mundo. Uno de ellos, Nueva York. Por ejemplo, ya para 1908, las mujeres empezaron a organizarse, a pedirle mejores condiciones laborales a sus patrones, a los capitalistas. Es precisamente entonces que, dada esta gran acumulación de fuerzas obreras, tanto socialistas, anarquistas, comunistas, que venían presionando a los diferentes patrones en las industrias, en los centros de trabajo, por mejores condiciones laborales, es que entonces las mujeres se suman también a estos movimientos, y para 1908, que ya venía de un proceso de agitación muy fuerte, más de 100 mujeres convocan a una huelga, se declaran en huelga para pedir mejores condiciones salariales, una jornada laboral de al menos 10 horas, porque recordemos, para esa época lo normal era una jornada laboral de 16 e inclusive 18 horas, y también otras garantías sociales que para la época pues eran bastante utópicas, que hoy las podemos vivir las mujeres, que ahorita, bueno, también tenemos un proceso de precarización de las mismas condiciones laborales que en algún momento nuestras antepasadas lograron que fueran mejores condiciones, pero ahorita tenemos de nuevo una involución en ese proceso de adquisición o de lucha por mejores condiciones laborales. Entonces, como les decía, el 8 de marzo de 1908, las mujeres en huelga en la fábrica Cotton de Nueva York inician un proceso de huelga muy fuerte, apoyado por diferentes movimientos a nivel internacional. Ellas tomaron su centro de trabajo, se quedaron en su centro de trabajo, y el patrono, el capitalista, porque no tiene otro nombre, llamó a encerrarlas. Ok, no se quieren ir del centro de trabajo, no quieren trabajar, entonces vamos a encerrarlas. Dentro de esa lucha se incendia el centro de trabajo y entonces mueren 128 obreras. Esto para la época tuvo una repercusión un poquito, o sea que el rumor se fue esparciendo a nivel internacional de a poquitos, porque claramente en esa época no teníamos los medios de comunicación que tenemos hoy. Entonces fue un poco más lento el que los otros movimientos a nivel del mundo se dieran cuenta de esto que había sucedido. Es así que para 1910, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, su secretaria Clara Zetkin propone en esa instancia, en ese Congreso Mundial Internacional de Mujeres Socialistas, propone que el 8 de marzo sea el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Clara Zetkin y otras mujeres socialistas eligen el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en honor a las víctimas de aquel incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, para reivindicar entonces a ellas como mártires de la lucha de las mujeres obreras y también como un ejemplo a seguir en la lucha por conquistar mejores condiciones laborales y alzar la voz de manera organizada. Aquí es importante señalar que Clara Zetkin hace toda una exposición hermosa de la necesidad que es también que las mujeres se involucren de pleno en la participación política en todos los niveles de la sociedad. ¿Por qué esto era importante? Porque que las mujeres tuvieran una participación política más allá de la conquista del sufragio universal implicaba que pudieran llevar
sus reivindicaciones a otras instancias mayores, donde las mujeres obreras además fueran las que se empoderaran de sus procesos de cambio. Aquí es importante señalar que las mujeres socialistas estaban a favor del sufragio femenino y demás, pero siempre poniendo como centro a la mujer obrera. Esto es una clara diferenciación con lo que se ha llamado feminismo liberal, que la única intención que tenía era lograr derechos políticos, es decir, que la mujer pudiera votar y ser electa en cargos, pero no le interesaba más allá a la mujer obrera, o la condición de las mujeres negras, indígenas, mestizas, que hoy sí tenemos muy presente de que su condición nos pasa por el cuerpo a todas las mujeres de América Latina y a las mujeres entonces en general del tercer mundo. En este congreso, en esta conferencia internacional, entonces se declara que el 8 de marzo va a ser obligatoriamente para todas las mujeres socialistas, para todos los frentes, todas las organizaciones socialistas, todos los países en proceso de revolución y en los que no estuvieran, la organización de una jornada de lucha. Oigan bien, una jornada de lucha, no una jornada donde nos digan feliz día porque sos mujer, lo más hermoso del mundo, una jornada de lucha donde no sea que solo nos regalen flores, sino donde nosotras podamos escribir la historia nuevamente, que hagamos un repaso de cuáles son los logros que hemos tenido hasta ahora, qué nos está faltando, dónde tenemos que dar la lucha y también reconocer todo el trabajo que nos ha costado a las mujeres llegar a donde estamos, sobre todo a las mujeres más empobrecidas. Entonces se insta a que sea una jornada de lucha, a que siempre permanezcamos en una vigilancia plena, continua del avance de nuestros derechos, sí, también los derechos reproductivos y sexuales, que no escapan además de una transversalización también con el mundo del trabajo, porque hoy por hoy sabemos que muchas mujeres para optar por puestos de trabajo se les pide como prueba de que no están embarazadas una prueba de embarazo, y eso es transgredir entonces también los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. No es sino para 1975 que el 8M empieza a tener una trascendencia aún más internacional. Esto en el seno de la ONU, en el seno de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque de 1975 a 1985 se declara el decenio de la mujer, donde los estados parte de la ONU se comprometen a construir condiciones favorables para la igualdad de género, para que las mujeres tuvieran una participación plena y sin discriminación en diferentes ámbitos de la vida. Sin embargo, este esfuerzo es de carácter muy estatal, que no está mal, pero borra la historia tan trágica que hay detrás del 8M, trata de borrar también la rabia que hay de la organización de las mujeres obreras por toda la condición de explotación que se ha tenido a lo largo de la historia y que hoy por hoy no podemos dejar de lado. El 8M no es solo, repito, una fecha para sentir meramente la rabia, no es una fecha tampoco para hacer una mezcla de peticiones que no son programáticas, por decirlo, es decir, que no tienen una agenda política continua. El 8M nos llama a reflexionar, insisto, en las conquistas que hemos tenido, en las que se ha retrocedido y en las que necesitamos, pero sobre todo nos insta a una organización constante, no solo a un 8 de marzo, no solo a un 25 de noviembre, sino a que las mujeres organicemos nuestra propia revolución dentro de las revoluciones que ya se van gestando y que podamos nosotras también construir nuestros propios espacios para disputar, es decir, para pelear las lógicas conservadoras, las expresiones conservadoras que hoy tenemos en nuestra sociedad. El 8 de marzo en los últimos años ha sido una de las fechas más fuertes del movimiento feminista, con las diferentes expresiones de los feminismos. Sin embargo, no hay que olvidar que es una fecha que nos pide organización constante y que el movimiento feminista, de entre todos los movimientos sociales, es uno de los que más ha radicalizado su discurso. En términos de tener una sociedad más justa, una sociedad que se aproxime
a la desexualización del trabajo doméstico, a que los estados cumplan su gran parte en la responsabilidad en la corresponsabilidad de los cuidados. Y por eso entonces ahorita me gustaría mencionar qué es importante para este 8 de marzo. Todos los derechos de las mujeres, las reivindicaciones son muy importantes, pero a veces se nos va de lado cuáles son las condiciones materiales de existencia que estamos teniendo ahorita las mujeres. En Costa Rica al menos, que es algo que se repite en toda Centroamérica, que se repite más en América Latina. Pero si hablamos para el caso de Costa Rica, es que hoy por hoy las mujeres están sufriendo el desempleo con mayor peso que los hombres. Esto ha sido una tendencia histórica, porque a las mujeres además siempre nos va a recaer una triple jornada. Y hablamos de una triple jornada cuando la mujer tiene que trabajar, cuando la mujer tiene que hacerse cargo de las labores de cuidado y reproducción, es decir, el trabajo doméstico no remunerado, y tras de eso el poder esforzarse más para poder realizarse en la academia, en la vida profesional. Eso influye para que las mujeres además les cueste incorporarse al mundo del trabajo, aunque ahorita tengamos más derechos que los que tuvieron las obreras que se manifestaron en aquella fábrica en Nueva York. Tenemos condiciones cada vez más paupérrimas en el ámbito del mundo del trabajo. Las mujeres seguimos sufriendo mucho hostigamiento sexual, acoso sexual, abusos sexuales, violaciones en los centros de trabajo. Ni qué hablar de las compañeras que se encuentran en los centros de maquila, donde no se les respeta siquiera las horas o no existe la posibilidad de tener el derecho a las horas de lactancia, la licencia de maternidad, la posibilidad de sacar horas o un día sin goce de salario para poder atender a una persona que tienen a su cuidado con una gran dependencia hacia ellas. Enfrentamos también, como les decía anteriormente, un desempleo que en este momento para los hombres es de aproximadamente un 11% y para las mujeres de un 15%. En términos absolutos, ha bajado un poco en términos porcentuales más bien el desempleo, pero para las mujeres la tendencia sigue siendo la misma. Somos además las que jefeamos la mayoría de hogares en extrema pobreza, de ahí que hablamos de la feminización de la pobreza. También muchas mujeres hoy en día, si bien son la mayoría las que se gradúan de carreras universitarias, son ellas las que menos ejercen su profesión, por todas las cargas sociales que se le dan a ellas en esto que voy a insistir, las labores de cuidado y reproducción, es decir, el trabajo doméstico no remunerado. También tenemos aproximadamente un 11% de brecha salarial. Esto quiere decir que una mujer y un hombre por trabajo igual ganan diferente. ¿En razón de qué? De que somos mujeres. En razón de toda esta lógica patriarcal y capitalista, donde el trabajo productivo de las mujeres es inferior al trabajo productivo de los hombres. Por eso nuestra consigna para el 8 de marzo también debe ser a igual trabajo, igual salario. Por otra parte, podemos sumarle que estamos ante una agenda que sí, que es regresiva en los derechos sexuales y reproductivos que Costa Rica ha podido conquistar, no Costa Rica como tal, sino el movimiento de mujeres en Costa Rica, ¿verdad? Que hablamos de algo muy sencillo que ha existido siempre además en el Código Penal de Costa Rica, que es el aborto no punitivo o lo que llamamos el aborto terapéutico. Estamos ante una regresión de este derecho que también se quiere retroceder. Y no solo eso, también hay muchas críticas a la incorporación plena de las mujeres en la política. Hay demasiados discursos de odio, hay mucha incomodidad en los sectores más conservadores de la sociedad cada vez que las mujeres se empoderan más de sus procesos políticos, de su participación plena en la política. Vemos que no es lo mismo los ataques que reciben los hombres en política que las mujeres que practican la política, que se desenvuelven en ella en las diferentes instancias. Y esto es en la gran gama de derechos por los que nosotras peleamos. Pero si nos vamos al origen del 8 de marzo, esos derechos que se fueron conquistando poco a poco y que valieron la vida de muchas mujeres obreras, hoy por hoy también están peligrando. La brecha salarial, el gran desempleo para las mujeres, la gran extrema pobreza que viven muchos hogares jefeados por mujeres,
la discriminación también a la hora de conseguir empleo, la explotación de las mujeres en los centros de trabajo, sumado también a la explotación sexual, al acoso sexual en los centros de trabajo, son cuestiones que nos tienen que poner sobre alerta. Y hoy por hoy tenemos también un proceso de retroceso de lo que llamamos el Estado social de derecho o el Estado benefactor. Para nosotras, las mujeres que optamos por ir más allá del capitalismo y el patriarcado, en mi caso, yo como mujer comunista, sé que no podemos conformarnos con lo que fue el modelo de Estado del bienestar o del modelo de derecho, del Estado de Derecho. Hay que trascenderlo, pero mientras tanto no podemos dejar en indefensión a las mujeres más empobrecidas, y es el Estado social de derecho el que ha permitido una cierta, muy mínima, pero necesaria redistribución de la riqueza. No, ahorita a las comunistas, a las personas socialistas, a las personas que somos anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales, no nos queda otra cosa que defender este Estado, las migajas del Estado o el Estado social de derecho que le ha permitido a muchas mujeres salir de la pobreza o al menos poder vivir el día a día. ¿Por qué menciono esto? Porque la receta neoliberal a la que estamos enfrentando sobre todo recorta al IMAS, recorta al Bambi, recorta entonces a las redes de cuido, recorta todos los programas de bien social. Y si nos preguntamos quiénes son las máximas beneficiarias de esos programas de bien social, son las mujeres obreras, son las mujeres más empobrecidas, no son las capas medias, no son las mujeres con un poder adquisitivo muchísimo mayor, son las mujeres de abajo, para aquellas que si no es gracias a una beca del sector público, sus hijos e hijas no podrían estudiar o ellas no podrían acceder a un bono de vivienda. Hay que poner el ojo sobre esto porque no solo se nos están yendo de las manos los derechos sexuales y reproductivos, se nos están yendo todos los derechos sociales, económicos, de participación política, y por eso el 8 de marzo es tan importante, para hacer un repaso integral, ¿verdad? No solo de un solo derecho, sino de esa gran integralidad que representan los derechos para nosotras las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. No podemos hablar solo de que se nos están comiendo los derechos políticos, que se nos están comiendo los derechos sexuales y reproductivos que hemos logrado y que son muy importantes, sino que también hay que ver de manera integral que si no hay una caja costarricense del seguro social dura, sólida, pues el aborto terapéutico va a ser también muy difícil que se pueda consolidar. Que si un Bambi con una perspectiva de género genuina, entonces si no hay, entonces las mujeres más empobrecidas les va a costar aún más tener acceso a una vivienda digna. El 8 de marzo es importante precisamente por eso, porque nos marca un momento de reflexión, de ver qué nos hace falta, cómo podemos organizarnos y mantener sobre todo una organización constante, una lucha constante más allá de las reivindicaciones que hoy por hoy nos puedan surgir, sino también proyectarnos a futuro y construir de manera colectiva, con mucha rabia, porque solo las mujeres sabemos qué es lo que pasa por nuestros cuerpos, cuáles son las condiciones que día a día vivimos, y por ello el 8 de marzo es tan importante. No me queda más que agradecerles de nuevo. Es importante, los procesos de formación siempre deben ser continuos, y recordarles entonces a todas las personas luchadoras sociales, sobre todo a las mujeres, que con su rabia, que con sus labores de cuidado y reproducción, que con su labor también en el ámbito productivo, es decir, asalariado, aportan riqueza a nuestra sociedad. Y no solo aportan riqueza, aportan sentires diferentes que ninguna otra persona puede aportar. Las mujeres tenemos mucho, mucho que decir, y realmente si nosotras paramos, el mundo para. Si nosotras nos articulamos de una manera más constante, las cosas serían muy diferentes. No podemos dejar las luchas que nos esperan para solo el 8 de marzo, para el 28 de septiembre, para el 25 de noviembre. Tenemos que ir, insisto, más allá. Nosotras somos las únicas que podemos cambiar la condición de las mujeres que en este momento no tienen voz, no porque ellas no la tengan, sino porque se les invisibiliza.
Y somos nosotras entonces las que tenemos que sí, decirle a la gente, no, es que no me tienen que felicitar por ser mujer, no me tienen que dar flores por ser mujer. Si nosotras paramos todas las labores, todo lo que aportamos a la sociedad, el mundo para. ¿Por qué? Porque el mundo capitalista, patriarcal y colonial que tenemos hoy por hoy se nutre del aporte de las mujeres afros, de las mujeres indígenas, de las mujeres mestizas, de las mujeres que están en condiciones de pobreza. Y somos nosotras las únicas que tenemos organizadas, eso sí, en colectividad, la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas a nivel de nuestro país, a nivel de América Latina. La importancia de tejer redes este 8 de marzo es mucha, porque lo que se viene es terrible para las mujeres. Siempre que asciende la violencia en una sociedad, siempre que las recetas del neoliberalismo se aplican con mayor agresividad, somos las mujeres las que pagamos al triple el precio. Y por eso somos las mujeres las que tenemos que alzar la voz de manera colectiva y organizada desde nuestros sentires, desde nuestra rabia, porque somos las mujeres las únicas que podemos dar cuenta de los siglos de violencia estructural que hemos seguido. Así que, como dice la compañera de México, la que quiera quemar, que lo queme todo. Es mucha la rabia, pero la rabia debe ser organizada. Y recordar lo que Rosa Luxemburgo siempre nos ha dicho: quien no se mueve no siente las caderas.